¿Qué tal? Los saluda el Padre Ernesto Bernal en esta serie de programas dentro del quincenario de Nuestra Señora de Aguascalientes. A partir del día de hoy y con motivo de que no habrá peregrinaciones, estaremos con ustedes de veras todos estos días a esta misma hora, comentando, llevando hacia todos ustedes de veras la presencia de aquella que es nuestra patrona, Nuestra Señora de la Asunción. El día de hoy viene con nosotros el Padre Felipe Gutiérrez. Él es licenciado en Teología Dogmática en la Universidad Gregoriana de Roma y también párroco de Nuestra Señora de los Bosques aquí en la ciudad, también vocero del Obispado. Esta es una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes, Canal 26, en coproducción con Correo Diocesano, Diócesis de Aguascalientes. Bienvenido, Padre Felipe, esta es tu casa. Muchas gracias, Padre Ernesto, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y el día de hoy, para hablar precisamente, iniciando este recorrido de 15 días de aquella que es nuestra patrona, Nuestra Señora de la Asunción, a los 70 años de la proclamación del dogma de la Asunción de María a los cielos. Esto trae algo muy importante para la Iglesia, ¿no es así? Así es, fíjate, es una celebración importante que en este contexto de no poder reunirnos en celebraciones masivas como lo veníamos haciendo año con año, pues ahora en esta modalidad de reportajes, de temas, creo que también es bueno tener oportunidad de reflexiones distintas. Y una de ellas viene muy ad hoc, muy en el lugar, precisamente porque se celebran 70 años de que se da la proclamación del dogma de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, en este caso de Aguascalientes. Vamos a un clip que hemos preparado, un pequeño reportaje, y regresamos en un momento. Esto es a los 70 años de la proclamación del dogma de Nuestra Señora de la Asunción. Volvemos. En la doctrina cristiana, un dogma es una verdad revelada por Dios, definida por la Iglesia Católica, que debe creerse con fe divina, ya que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida oralmente, y que es propuesta por la misma Iglesia para ser creída. Se da por una declaración solemne, o por medio del magisterio extraordinario y universal. Un dogma no puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. El dogma de la Asunción, aunque no está narrado de forma explícita en la Sagrada Escritura, sí hay argumentos implícitos en la divina tradición y otros escritos que nos dan certeza de tal acontecimiento. Ya en el siglo IV se celebraba la fiesta del recuerdo de María, que conmemoraba su entrada al cielo y donde se hacía referencia a su Asunción. En el siglo VI fue llamada Fiesta de la Dormición de María, donde se recordaba el fin de su vida terrena y su asunción al cielo. En el siglo VII, el nombre pasó de Dormición a Asunción. El 1 de noviembre de 1950 se publicó la Constitución Apostólica Munificintesimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, las creencias de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia, y con el consenso de los obispos del mundo, declaraba como dogma de fe la Asunción de la Virgen María. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María se celebra con dos propósitos: recordar la partida de María de su vida terrenal, así como la asunción a los cielos en cuerpo y alma por los ángeles. Ella, que vivió tan unida a su Hijo aquí en la tierra, es conducida al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Regresamos de veras con todos ustedes y bueno, en esta serie de programas que estamos preparando para todos ustedes. Como les decíamos antes de esta introducción, está con nosotros el Padre Felipe Gutiérrez. Padre Felipe, el dogma de la Asunción, y ya nos ha instruido un poquito este video. Así es. ¿Cuáles son los antecedentes del dogma de la Asunción, de la proclamación del dogma de la Asunción? Sí, mira, los antecedentes pues se remontan a toda la historia de la Iglesia en sí mismo. Y podemos decir que son los otros tres dogmas marianos: la maternidad divina de María,
que se proclama en el Concilio de Éfeso, allá en el año 331, la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción del año 1854, y junto con ella está el dogma de la virginidad perpetua de María. Y esto nos hace ver que toda la historia de la Iglesia ha habido ya una conexión muy íntima entre lo que significa el nacimiento, la preservación del pecado de la Virgen María, ahora con que se preservó sin pecado no solamente cuando nació, no solamente cuando fue madre de Jesús, sino que se preservó del pecado incluso hasta el término de su vida terrena, ¿no? Como lo dicen los documentos. Un estudio entonces también y una reflexión sobre María es lo que nos lleva precisamente a este dogma. Así es, sí, se le llama en teología la conexión de las verdades. Eso. Una verdad nunca está aislada, siempre tiene otra que le ayuda a clarificar y que le ayuda a hacer que sobresalga una. Podemos decir que lo que nos fue clarificando sobre esta reflexión viene siempre todo basado en la Sagrada Escritura. Sí, bueno, un dogma siempre tiene una raíz en la Sagrada Escritura. Sí. Muchas veces son dogmas explícitos que incluso ni siquiera se necesitan proclamar. No hay una proclamación dogmática de la resurrección, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se necesita. Es un dato revelado, vaya. El Evangelio lo da. Lo da. Y punto. Sin embargo, cuando hay verdades que no están explícitas, la reflexión teológica, la reflexión de la Iglesia, la piedad de la Iglesia ayuda a descubrir esa verdad, y entonces la Iglesia tiene la tarea de proclamar una verdad, un dogma. Y en ese sentido podemos decir que el dogma de la Asunción ha estado latente durante toda la historia de la Iglesia. Momentos más especiales en la época de los padres de la Iglesia, ¿no? Siglo V, donde se empieza a celebrar una fiesta llamada de la dormición, que María se queda dormida, y luego vienen unos libros apócrifos donde hablan del traslado, como si hubiera un traslado de ese cuerpo dormido de la tierra hacia el cielo. Entre ellos hay varias homilías del siglo VI, sobre todo del Oriente cristiano, San Juan Damasceno, San Efrén y algunos teólogos importantes que hablan de ello. Sin embargo, no hablan explícitamente de la Asunción. Okay. Hablan de que María, en la conexión con haber sido preservada de pecado, pues tuvo que tener un destino que es la gloria de Dios. Así es. Entonces, vamos, la reflexión de la Iglesia, tanto en la Sagrada Escritura, en la piedad popular y también esa misma espiritualidad de los santos padres, nos lleva a una reflexión posterior y a decir, la Virgen María se encuentra en este contexto. Digo, porque Así eso es. nos hace conocer cada vez más a nuestra patrona, ¿no? La Virgen de la Asunción. Claro. Y este contexto es extraordinario porque nos hace ver lo que somos y también a quién veneramos, ¿no? Exacto. Mira, un dogma no es cuestión de teólogos, no es cuestión de estudiosos. Un dogma nace de la piedad, de la devoción de la gente, del sensus fidei, el sentido de fe de todos los fieles. Y entonces entran los teólogos a estudiar a ver si todo eso es real o no es real. Y entonces lo presentan a la Iglesia para que la Iglesia proclame dogmas. Y esto es a lo largo de todos los siglos. Nos has hablado de esto hace pues que sea un dogma, lo que podemos proclamar como un dogma. ¿Qué es en sí un dogma, Padre? Un dogma es una verdad revelada por Dios de manera escrita u oral. Escrita en la Sagrada Escritura. Oral, que nos llega en la tradición, pero que tiene raíces en la Escritura. Y que la Iglesia propone para ser creída de manera universal. Esto nos lleva a ver entonces que Dios habla de muchas formas. Claro. A la misma Iglesia. A la misma Iglesia, y la misma Iglesia debe percatarse de ello, porque
no puedes quedarte solamente, nosotros como iglesia, como teología católica, hablamos de 3 fuentes: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Sagrada Escritura, lo que está escrito, los conocemos en el Antiguo, el Nuevo Testamento, todos los libros que contienen. Tradición, aquello que se transmite, pero no solamente lo que se transmite de manera oral o de manera escrita, sino también el sentido de vida. Yo creo que una de las cosas que debemos aprender mucho es que el sentido de fe se transmite en la vida. Sí. Y el magisterio, que es una tarea de la iglesia, que es el ejercicio del oficio profético para poder proclamar: esto es verdad, esto no lo recomiendo, porque luego surgen muchas verdades a medias y que no resisten el examen de los teólogos, el examen de la universalidad de la fe, el examen del sentido de fe. Fíjate, por ejemplo, una cosa muy interesante: cuando se proclama el dogma de la Asunción, se proclama el 1 de noviembre de 1950. Pero 5 años antes, 1945-46, el Papa Pío XII comienza haciendo una consulta que dirige a todos los obispos del mundo y les dice: señores obispos, les pido que consulten entre sus clérigos, sus sacerdotes y entre sus fieles, El pueblo de Dios. si hay una verdadera devoción a la Asunción de María y si quieren que se proclame dogma. Esa consulta se hace desde el 46 prácticamente. Ajá. Luego viene, cuando vienen todas las respuestas, prácticamente todas son unánimemente, dicen: sí, es verdad, lo creemos, que se proclame dogma. Solo 22 respuestas no dudaron sobre el contenido, sino sobre la oportunidad, si en ese momento era el momento Era el adecuado. momento preciso para proclamarlo. Sí, pero hablamos de 2,000, 3,000 respuestas, solo 22 que dijeron: es cierto, es Vox verdad. populi. Vox populi. Solo dudaban si era el momento. Muy bien. Entonces, es proclamado, me dices, un 1 de noviembre. Un 1 de noviembre. Celebramos un 15 de agosto. Sí, curiosamente la iglesia Sí, sí. define tiempos. El 1 de noviembre, tú recuerdas que celebramos la fiesta de Todos Todos los los Santos. Santos. La fiesta de Todos los Santos. Entonces, en una fiesta de ese tamaño, el Papa proclama solemnemente. Ajá. Sin embargo, no choca con que la fiesta litúrgica siga Sea siendo otro. el 15 de agosto. Es como los santos. Muy bien. Los proclaman un día, pero su fiesta litúrgica es otro. También ahí se proclama cuándo será su fiesta litúrgica. Exacto, no, la fiesta litúrgica se celebra desde mucho tiempo antes. Correcto. Desde mucho tiempo antes, el 15 de agosto. Esto está muy interesante. Decimos que es un dogma. Padre, ¿qué no es un dogma? Mira, en este sentido, un dogma no es algo que se le ocurre al Papa o a la Iglesia sin sustento. Sí. A veces creemos que cuando el Papa empieza a proclamar verdades, pues es lo que ese día soñó y se le antoja decir: vamos a hacerlo. Pues no, claro que no. O machacar contra herejías Exacto, o contra etcétera. herejías. No. Un dogma, primero hay que investigar si tiene sustento en la Sagrada Escritura, de manera explícito o al menos implícito. El dogma de la Asunción tiene varios textos implícitos, no explícitos, porque en ningún momento se menciona que María fue llevada al cielo. Sin embargo, vemos Génesis 3:15, donde la serpiente le va a morder el talón a la mujer. Pues es una prefiguración de que la mujer triunfa, una mujer, la Virgen María triunfa sobre el mal. La mujer
su descendencia Su descendencia aplastará la tu cabeza. cabeza, le dice al mal. Le dice ¿no? al Entonces mal. ella, no explícitamente, pero sí implícitamente, se habla de ella. Se habla de ella. Lo hace el ángel Gabriel cuando llega a anunciarle a María que va a ser la madre de Jesús. Le dice, alégrate llena de gracia. ¿Qué significa estar lleno de gracia? Pues estar plenamente santo, desde antes de tu nacimiento hasta la eternidad. Para que una parte en la Sagrada Escritura le llame así a una persona, Tiene que ser es inaudito, o sea, la única. es la única. Es la A la única. llena de gracia La es llena a la de única gracia. que se le menciona así. Exactamente. Y el otro texto, que es el que leemos el día 15, me parece que es la segunda lectura, la visión apocalíptica de la mujer llena de sol, con rayos de sol, que Con una corona una de corona estrellas sobre tu estrellas cabeza. sobre su cabeza, Ajá. que tiene precisamente en ese momento la lucha contra el demonio contra los ángeles, Ajá. y ella es resguardada, ¿no? Sí. Ella es resguardada, es la reina. Contra es la la bestia. que logra. Es entonces esta una prefiguración de la presencia de María, podríamos decir, En el cielo. en el cielo, En el cielo. que ha triunfado. De la glorificación de María. Ajá, que ha triunfado no ella, sino por la razón de que su descendencia ha aplastado la cabeza Así es. del mal, ¿no? Y por la resurrección de Jesucristo, ella también está en el cielo. Claro, ¿no? Y ese es precisamente el argumento más fuerte Eso es. para hablar de la asunción de María, su unión al Hijo. Sí. Si su unión al Hijo la preservó del pecado original, su unión al Hijo, que ya subió al cielo en la ascensión, ahora la lleva consigo en la asunción. Asunción significa ser llevada a Que la es gloria del distinto a cielo. la ascensión. Sí, la ascensión es subir por su propio mérito, por su propia fuerza. Cristo sube por su propia fuerza Porque es Dios. porque es Dios. La Virgen Tenía que María regresar. no lo es. La Virgen María no, No es es Dios. De hecho, en el siglo IV hay una herejía precisamente contra María, donde un grupo empezaron a idolatrar a María y la empezaron a adorar como Dios. Sí. Y precisamente ahí es donde entran los padres de la iglesia para decir, esperen, Sí. María está unida al Hijo, pero no tiene la fuerza del Hijo. Sí. Sin embargo, es la mamá, La la madre, la Teotocos. Teotocos, Madre de Dios. La madre de Dios. Esto de veras me suena muy interesante para que conozcamos más la esencia precisamente de lo que es el dogma de el por qué se proclama la Asunción de María. Y esto, queridos televidentes, nos va a llevar de veras a comprender más el por qué se tiene tanta devoción a la Santísima Virgen María en nuestra diócesis. El dogma, hemos dicho, Padre Felipe, Sí. que lo que no es un dogma, que no es una ocurrencia, vaya, Así es. de un papa. ¿Qué más no es? Mira, algo que tampoco es, en este caso concreto del dogma de la Asunción, no es una definición si la Virgen murió o se quedó dormida. Porque hay, en tiempo de la teología, hay dos líneas, ¿no? Una línea donde un gran grupo de teólogos dicen que María, como todo mortal, como todo hombre, murió. Y entonces ya una vez que murió fue llevada al cielo. Porque sí, dicen que algunos, si Jesucristo murió, que era Exacto. Dios, ¿por qué Exacto, no la ¿por qué Virgen no María? la Virgen Hay María? algunos argumentos que Sí. ponen así. Entonces, ellos, ¿no? en esos argumentos, el dogma no define eso. Sí, no. No define si se murió, pero tampoco define si solo se durmió. Ajá. El dogma pone unas palabras exactas. Llegado el término de su vida terrena, fue llevada a la gloria celestial. No se mete en No más. se mete en asuntos de doctrinas o de grupos teológicos que en su tiempo estaban Sí, 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 sí. y que son Válidos. válidos, ¿no? Válidos. Y entonces también ahí tenemos muy claro decir, caray, entonces, ¿se fue muerta o se fue dormida? Sí, porque algunos también dicen, no pudo haber muerto porque la muerte solamente viene por el pecado. Por el pecado. Y ella fue preservada de pecado. Exacto. Entonces, no se mete tanto en esto, sino solamente dice, llegado
el término de su vida. De su vida terrena. Fue llevada a la gloria celestial. Fíjate, otra cosa que no dice el dogma, no dice fue llevada al cielo como fuera un lugar. Fue llevada a la gloria celestial. ¿Qué significa esto? Que su presencia, su ser, es llevada, es glorificada, es puesta junto al Hijo. Si el Hijo está glorificado, ella fue llevada glorificada junto al Hijo. No hablamos de un desplazamiento local, de lugar a un lugar. Ajá. No hablamos de una situación incluso de cómo la llevaron. Exacto. O de aquellas visiones del Antiguo Testamento, del profeta Elías, que fue arrancado en un carro de fuego al cielo. No, simplemente fue glorificada, llevada a la gloria celestial. Esto está interesante, padre. No me dejarán mentir, de verdad, queridos televidentes y todos los que nos siguen también por medios electrónicos a muchas partes, no solamente de aquí, de México, sino a lugares también de manera internacional. Este dogma, a los 70 años del dogma de la Asunción y también empezando este quincenario de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Aguascalientes, nos hace de veras, como lo he dicho, conocerla un poco más. Y nos dice esta proclamación del dogma de la Asunción que ya está ella gozando de la gloria. ¿Qué es la gloria? Para saber dónde está ella, dónde se encuentra ella. Sí, mira, como te decía hace un momento, primero, si nos metemos con el concepto de lugares, nos hacemos bolas. Bolas. Nos hacemos bolas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a las dimensiones que vivimos, espacio y tiempo. Sí. El espacio, un lugar, el tiempo que se mide debido al movimiento. Y sin embargo, hablar de gloria celestial es hablar de que María está donde está el Hijo. Uh-huh. Y si el Hijo, si decimos que el Padre llevó a su Hijo nuevamente junto a Él, a su derecha, pues junto a ellos está María, junto a ellos están los santos, junto a ellos están todos. Aquí entra toda una cuestión que sería otro tema muy amplio, sí, de la escatología, ¿no? Sí. De hacia dónde vamos. Sin embargo, creo que la reflexión más bien centrándonos en esto, es decir, ¿dónde está María Asunta, que fue llevada a la gloria del cielo junto a su Hijo? ¿Y dónde está el Hijo? Junto al Padre. Junto al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aprendimos en el catecismo. La Trinidad. Correcto. En esto se cumple también la oración sacerdotal de Jesucristo. Así es. Padre, que donde yo esté, estén también estos que tú me has dado. Que donde yo esté, como tú y yo estamos, así también estos estén. Sí, y al final es parte de esto, ¿no? La teología hace años ha dejado de reflexionar en temas de lugares. Sí. Antes se hablaba mucho de lugares. Que si el cielo o el infierno es un lugar o en un estado de vida. Y de hecho de ahí surgieron pues esas grandes obras, ¿no? También. Las obras como la Divina Comedia, donde te narran aspectos terroríficos del infierno y aspectos también del purgatorio, del cielo, porque nos identifican en lugares. Sí. Ahora hay que identificarnos con realidades y la realidad es la gloria de Dios. Ese es el lugar de la Virgen María que ha sido llevada a la gloria de Dios. Ella está en esa gloria. ¿Cuál es el mérito de María de estar allá? Algunos dicen, incluso San Agustín, no solamente está en ser Madre de Dios, sino en muchas cosas más. Mira, el mérito, si hacemos un estudio de los méritos humanamente posibles, pues ninguno tendría la fuerza de estar allá. ¿O somos dignos? Ninguno. Sin embargo, bueno, Dios quiere nuestra cooperación humana. En la Santísima Virgen, ¿dónde está el mérito? El mérito está en ser la elegida desde la eternidad para ser la madre del Salvador. Y el mérito es haber sido la madre del Salvador. El mérito es estar junto a su Hijo, que es el Salvador.
Y la respuesta que ella da, Claro. he aquí la esclava, la servidora. Sí, el fiat. El fiat, sí, y ser discípula Exacto. también le lleva o sea, hay una cantidad impresionante de méritos. El también sufrir, Claro. ¿verdad? Con Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Una espada le atraviesa el alma. Y ya si haces un estudio Más cronológico de mariología. la mariología, pues te vas dando cuenta de las virtudes marianas, desde el silencio, cuando veía las respuestas de su hijo allá cuando apenas era un adolescente de 12 años en el templo de Jerusalén. ¿Por qué me andan buscando si yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Y dice el texto, la Virgen María solo contestó, solo guardaba las cosas en su corazón. O sea, hay muchos méritos que aún humanamente podemos sacar, virtudes, podemos sacar piedad, podemos sacar sencillez, podemos sacar muchas cosas, ¿no? Eso creo que también en su momento deberíamos hacerlo. Sin embargo, en este caso, pues el mérito es ser la madre de El Salvador. Esto es de veras extraordinario. Lo estamos platicando. Deberíamos de tomar un café aquí sabroso. Sí. Una copita de rompope, ¿verdad? Para hablar Del que hacen las hermanas. Y bueno, conocerla más, de veras nos lleva también a conocernos nosotros mismos, que también podemos imitar de la Santísima Virgen María ante estas virtudes, no solamente méritos, sino que también viéndola a ella querramos llegar nosotros a esa gloria. Y es por eso que este año en que no hay peregrinaciones, invitamos de veras a todos que nos cuidemos muy bien. No se van a ir en peregrinación ninguna de las parroquias a catedral. En sus mismas parroquias va a haber celebraciones de Nuestra Señora de la Asunción y ahí mismo también habrá con todas los cuidados que se deben de tener de veras para celebrar a Nuestra Señora. Vamos a un corte en este momento y regresamos. No se mueva de ahí porque esto se va a poner todavía mucho más interesante. Esto es Nuestra Señora de la Asunción, la Asunción de María a 70 años de la proclamación del dogma de la Asunción. Volvemos. Hola. Hola, ¿cómo estás? No, al tiro, no. O sea, Así es cierto. Al tiro con el coronavirus. Evitarlo está en tus manos. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Evita saludar de mano y de beso. Cúbrete la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable o con la parte interna del codo. Prevenirlo está en tus manos. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Con respeto y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. A veces nos dicen que las noticias son serias, pero a partir de ahora no será así. Un programa diferente con la información que a todos nos interesa, pero también con aquella que nos hace sonreír de manera involuntaria. Yo soy Chema, con una nueva forma de cerrar tu día.
En Vivo con Chema, por Canal 26. Canal 26 sí nos entiende. Con programas divertidos. Con espacios recreativos. Con secciones animadas. Muchos cuentos. Documentales geniales. Programas especiales. Y mucha diversión. Prevenidas, vamos a entrar al aire en 3, 2... 26.3. Mi espacio. Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón. A lo largo de nuestra vida siempre habrá metas que superar. Grandes momentos con amigos. Historias que nos marcarán para siempre. Y personas que siempre nos amarán. Pero a veces no lo percibimos. ¿Te diste cuenta? Lo que sientes es solo un momento. Siempre hay una solución. Lo más importante, eres tú. Hablar es el primer paso. Ponte vivo. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Les damos de nuevo la bienvenida a esta serie de programas en honor a Nuestra Señora de la Asunción dentro de este quincenario de la patrona de Aguascalientes. Estamos hablando con el padre Felipe Gutiérrez. Él es párroco actualmente de Nuestra Señora de los Bosques al norte de esta ciudad de Aguascalientes. Un saludo a todos los que nos siguen en toda esta región de Aguascalientes, también a los estados que colindan, también hacia donde llegan las señales de radio y televisión de Aguascalientes, y en coproducción con Correo Diocesano llegamos también a todas partes, desde Alaska hasta Argentina y muchas partes de Europa. De veras, un saludo a todos ustedes. Y agradecemos también a nuestros patrocinadores, que sin ellos también no es posible que hagamos esto realidad. Ya que no hay entonces peregrinaciones a la catedral, a Nuestra Señora de Aguascalientes, entonces conversamos aquí con un plan B, pero de todos modos hacemos fiesta, padre. Claro que Padre sí. Felipe, Sí, hablando a los 70 años de la proclamación del dogma de la Asunción de María a los cielos. ¿A qué nos invita a hablar de la Asunción? Mira, es una pregunta muy interesante porque el acercamiento puede ser solo intelectual e enterarnos un poquito. Alguien puede tomar un buen libro, un buen estudio, y decir, ya me enteré de qué se trata. Sin embargo, creo que el objetivo es ir más allá, es a poner nuestra mirada. Yo creo que en estos tiempos de pandemia, uno de los puntos centrales en la predicación en general de la iglesia ha sido la esperanza. Hay que tener esperanza. Hay que vivir con una apertura del corazón. Y en este caso, el dogma de la Asunción nos lleva a eso, a una esperanza de poner nuestros ojos también en el cielo, de poner nuestra mirada también en esa gloria celestial, como decíamos, de decir, oye, vale la pena, claro que vale la pena. Y si Jesús llevó a María consigo, pues también nos puede llevar a nosotros. Ahí donde está la cabeza, estamos llamados a estar también nosotros que somos su cuerpo, como iglesia que somos. Vaya, como un corredor, tiene fijos sus ojos en la meta. Así es. Y con ello es una motivarse de veras para caminar.
porque si no tiene a dónde ir, no sabe a dónde ir, pues es como alguien que camina por la calle con los ojos vendados y no sabe sin dirección ni nada. Sin embargo, la vemos a ella entonces. Y tenemos una mirada clara. Que ha triunfado. Quiero llegar a donde ella está. Quiero llegar a donde ella está. Y además poder decir, hay una esperanza viva. No es solo una utopía. Porque a veces creo que esto se confunde mucho en nuestros ambientes. Sí. Se confunde la fe con la utopía. De hecho, hasta se habla en ciertos ambientes de la fe como el crear amigos imaginarios. A Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. O el opio del pueblo, como decía Marx. Como decía Marx, enajenar a la gente para dirigirla. No, creo que la fe tiene una tarea fundamental y es infundir esperanza. Sí. El Papa Benedicto XVI escribió una de sus encíclicas, Spe Salvi, en la esperanza somos salvados. Y en ella, en el primer capítulo, inmediatamente desarrolla un tema que dice, sin fe no hay esperanza, pero sin esperanza la fe se muere. Sí. Y creo que en este sentido, el ver la glorificación de María a nosotros nos llena de esperanza y alienta la fe. Y esto debe ser para todos. Y qué bueno que tú dices, no hay quincenario en el sentido de peregrinaciones, de estar en la plaza, de ir y saliendo de misa a comerse un elote. Sí. No hay eso. Pero sí hay ese sentido profundo de los fieles, de decir, qué bueno que está ahí la Santísima Virgen, porque nos impulsa a tener nuestra mirada no solo en lo que hacemos aquí abajo, sino en lo que estamos llamados a hacer en plenitud. No estamos perdidos. No estamos perdidos. Hay una causa por la cual luchar y seguir caminando. Esto todavía más, Padre Felipe, me lleva a cuestionarme un poquito. Has dicho nosotros que estamos aquí, incluso que no hay peregrinaciones, porque la peregrinación es un caminar de un lugar hacia encontrarme con lo sagrado o aquello que me lleve también con lo sagrado, a encontrarme con lo divino. Así pasaba también, llegaban los peregrinantes, ¿verdad?, hacia la catedral de Nuestra Señora de Aguascalientes, y al llegar, bueno, era un gozo maravilloso. Sí. ¿Qué nos dice a nosotros o qué significado tiene para nuestra diócesis Nuestra Señora de la Asunción, la Virgen de la Asunción? Fíjate que es un significado muy interesante. Creo que lo hemos vivido un poco el año pasado, cuando celebrábamos el jubileo por los 100 años de la imagen. De la llegada de la imagen. La llegada de la imagen, porque la devoción existe antes. Desde antes. Entonces, era muy bonito que en todas las parroquias se recibió la imagen de la Virgen de la Asunción y que estuvo peregrinando, a veces hasta por terracerías, por caminos un poquito tortuosos, y se quedaba una noche en la parroquia, y la gente tenía una sensación muy indescriptible de fe, de ilusión. Para nosotros, ¿qué nos dice? Como es recuperar esa identidad de un pueblo. Aguascalientes nació así, como villa de Nuestra Señora de las Aguas Calientes. Y tenía como parroquia. Era la parroquia. La parroquia de la villa de Nuestra Señora. La villa de Nuestra Señora. De la Asunción. De la Asunción de las Aguas Calientes. Recuerdo al señor obispo José María de la Torre Martín, que decía el año pasado, a los 100 años de la llegada de la imagen que llegó de España, decía, bueno, siempre nosotros hemos ido a visitar este santuario. Ahora ella sale a visitarnos a todos, ¿no? Sí. Y era una fiesta de veras en cada uno de los lugares a donde llegaba, ¿no?, esta imagen. Vamos, aunque llegaba la imagen, pero la Virgen María siempre estaba con nosotros, pero era un gusto maravilloso que saliera, aunque la que salió fue una réplica de la Virgen que está, de la imagen de la Virgen que está en el baldaquino de la catedral. Esa nunca ha salido. Salió a la misa. Salió a la misa de los 100 años, es correcto, tienes razón.
Y se desbordó de veras la alegría. Sí, ¿verdad? ¿no? Y había 10,000 gentes en la plaza y con un sentimiento de fe muy profundo y que realmente eso muestra el significado de lo que es tener a la Santísima Virgen de la Asunción como patrona de un pueblo, ¿no? De este pueblo de Aguascalientes, de esta diócesis de Aguascalientes, que va un poquito más allá de los límites del Estado, ¿no? Y en ese sentido, creo que está la historia misma de un pueblo reflejada ahí. Está el caminar de un pueblo con dificultades, con aciertos, con gozos y esperanzas, como dice el Concilio Vaticano II. Y se reflejan ahí en la presencia de la Santísima Virgen con nosotros. Y esto hace que nuestra vida cristiana pues tenga también momentos de aliento, momentos de esperanza, momentos de alegría, que nos impulsen a decir, bueno, vamos caminando, vamos construyendo una vida, vamos haciendo lo que te decía de la tradición, vamos haciendo y transmitiendo no solamente cuestiones escritas o conceptos, vamos transmitiendo vida, estilos de vida, formas de vida. María nos dice precisamente eso también desde la Sagrada Escritura. Hagan lo que Él les diga. El mensaje también que tiene esta imagen de la Asunción es: donde yo estoy, también ustedes podrían estar. Pueden estar. Vengan, claro. Nada más hay que luchar. Algo más que nos dice la Virgen María es: para nosotros, para la diócesis, no están solos. Tienen una madre. Una mujer que sufrió, que aceptó la voluntad de Dios, que quizá también tuvo temores, tuvo que huir, fue migrante. Así es. ¿Verdad? Junto con José y el niño. Y ahora con el Señor, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha invitado a 3 nuevas advocaciones jaculatorias que se unan a nuestra devoción del Rosario. Así es. Una, Madre de la Esperanza. Madre de la Esperanza, que decíamos, esto que decíamos hace ahorita. un rato, ¿verdad? Sí, sí. Luego también Refugio de los Migrantes. Refugio de los Migrantes. Ella fue migrante también. Así es. Cuando van hacia Belén, buscando posada en el momento en el que estaba a punto de dar a luz, ¿no? Y fue a Egipto también, fue migrante hacia Egipto. Venía de veras de Nazaret a Jerusalén, a Belén, etcétera. Claro. Y Madre de Misericordia, imagínate. Y la misericordia. O sea, son 3 aspectos de la vida cristiana que son fundamentales. La esperanza, la misericordia y ese camino, ese peregrinar, ese ser migrante, ese ir caminando por la vida, buscando plenitud, paz, pero al mismo tiempo buscando estar en el lugar en el que Dios nos pide estar. 70 años de la proclamación del dogma de Nuestra Señora, de un 1 de noviembre, para celebrarla un 15 de agosto. ¿Para qué proclamarlo si ya lo vivíamos? Exacto. Mira, la Iglesia no es que con proclamación de un dogma saque nuevas verdades. No. La Iglesia, cuando se plantea el querer proclamar un dogma, primero se pregunta si va a servir de algo. Ajá. Y creo que en este sentido nos ayuda a decir, ya lo vivíamos, ya lo teníamos en la piedad popular, pero quizá hacía falta darle, por su importancia, su lugar en la Iglesia, su lugar en la teología, su lugar en la fe. Hay cosas, hay verdades que por vivirlas todos los días les restamos importancia. Y creo que esta es una verdad importante que nos enseña, por un lado, la grandeza de la Santísima Virgen María, pero por otro lado, la grandeza de nuestra esperanza y de nuestro destino. Sí. Entonces, se proclama el dogma porque nos va a ayudar a eso y porque nos va a ayudar a que esa verdad, aunque ya la vivamos, le demos el lugar y la importancia que tiene. Ahora que tenemos un poquito más de tiempo estando en casa, no yendo a lo mejor en peregrinación,
a Catedral, podemos conocer un poquito más de Nuestra Señora de la Asunción o el dogma de la Asunción de María mediante este documento. Hay un documento, padre, entonces al cual podamos acudir para ver cómo se proclamó y dónde podríamos de veras llegar a él. Mira, generalmente un dogma es muy escueto. En este caso es un dogma que contiene 3 renglones, ¿no? Proclamamos, autorizamos y definimos que la Santísima Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está definido en una bula que se llama Munificentissimus Deus, del Papa Pío XII de 1950. En base a eso, pues hay luego explicaciones del dogma, y estas pues las hacen los teólogos, las hacen los libros, pero hay una encíclica muy bonita del Papa Pablo VI, que se llama Marialis Cultus, el culto a la Santísima Virgen María. Y se las recomiendo. Que tiene varios apartados, claro, ¿no? Y en ella vamos a encontrar todo este tipo de cosas. Porque el dogma como tal, como te digo, es muy árido, es muy escueto. Y es muy preciso. Muy preciso, y hasta el lenguaje y cada palabra es cuidada, etcétera. Y pues son 3 renglones, ¿no? Sí. Sin embargo, el culto a la Santísima Virgen es mucho más. Les recomiendo esta encíclica, Marialis Cultus, o el culto a la Santísima Virgen María, del Papa Pablo VI, que tiene mucha fuerza y tiene mucha claridad. Lo pueden encontrar en ya sea librerías católicas o también en internet, ¿verdad? Marialis Cultus o el culto a María de Vatican Va. Vatican Va, hay en sección documentos, ahí están todos los documentos del Iglesia. Sí, siempre vayan también a páginas serias, ¿verdad? Y también muy bien cuidadas porque no todas son muy buenas o muy precisas de acuerdo con las verdades de fe. Así es. Padre, cada vez esto se me hace más interesante porque conocer a Nuestra Señora, perdón, porque si Jesucristo le llamaba Abba, a su papá, ¿verdad? A su papá, a papá Dios. Yo, ¿por qué no le voy a llamar mamá? Veo en la imagen, en esta imagen traída desde España, ya 101 años, de que llegó, una mano hacia abajo y otra mano hacia arriba. Nos habla también la imagen que tenemos en el baldaquino de la catedral, nos habla mucho la imagen de la Asunción, unos ángeles que también la están llevando, ¿verdad? Subiendo al cielo. ¿De qué nos habla precisamente esta imagen? Mira, creo que nos habla precisamente de esto, ¿no? De la glorificación de María. María, la mano hacia abajo, como diciendo, soy humana, soy parte de la estirpe humana, soy parte de lo que todos somos, y no se me olvida, y casi como diciendo, vénganse. Como Nuestra Señora de la Luz, ¿verdad? O sea, agárrense toma de mano. Y la mano hacia arriba como diciendo, ahí está mi hijo, y mi hijo me está llevando, mi hijo me está pidiendo estar junto a él. Y entonces hace un puente. Teológicamente, María es la intercesora. En algún momento se le llamó la medianera de todas las gracias, ¿no? El Papa Pablo VI le llamó la corredentora. Incluso muy fuerte. Incluso pensaba poder promover para un dogma. Sí. No se hizo en su momento, no fue propicio. Hay cuestiones teológicas detrás que tienes que examinar muy bien, pero creo que el papel de María no se demerita en nada. Su papel es ser la intercesora entre su Hijo, que es el Salvador, y cada uno de nosotros, que somos sus hijos, y que estamos precisamente en este camino. Si viéndola a ella aquí en esta figura, porque es una figura, la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, escuchando también a los santos padres, a los papas, a nuestros guías también, sacerdotes, como lo decías, al mismo pueblo de Dios, nuestros catequistas, nuestros abuelos, todos ellos nos han enseñado y nos han impulsado de veras para proclamar esta fe, para que la Iglesia también la proclame como tomando un lugar, vaya, en la gloria
estando en la gloria, de ese Dios. mismo dogma, nos lleva también a reflexionar sobre nosotros. Vaya, o sea, no solamente estamos reflexionando sobre María, no. Eso nos lleva también a reflexionar sobre uno mismo. ¿Cómo llevo mi vida? ¿Quiero estar allá? Si yo ahorita les dijera a alguien, levante la mano el que quisiera estar en el cielo, ¿verdad? Pues todos levantamos la mano. Y dime qué haces para poder llegar allá. ¿Qué podríamos hacer nosotros para estar con María, como diócesis, como pueblo de Dios, esta porción? Creo que la base fundamental está en, si ella es nuestra madre, portarnos como hijos. Sí, ¿no? Un hijo que es atento a su madre, un hijo que reconoce esa unión filial, un hijo que reconoce que a su madre hay que escucharla, hay que atenderla, hay que orarle, pedirle. Así como el niño se acerca a la mamá y le dice, mamá, tengo hambre. Pues a veces nosotros tenemos que acercarnos, ¿no? Fíjate, una experiencia muy bonita en la pandemia fue, ahora que estamos en esto, de mucha gente, antes de que pudiera entrar la gente, los fieles a la misa, me decía una persona, padre, yo no he podido ya estar frente a una pantalla viendo la misa. Dice, pero cuando me distraigo agarro mi rosario. Sí. Dice, y ella me reconcentra. Y es muy interesante, ¿no? Sí. El saber que no vamos caminando solos en la vida. Que en la vida, para el que tiene fe, hay mucho más posibilidades y caminos de esperanza, de plenitud, que se van realizando, que se van dando y que van haciendo de nuestra vida algo valioso. Nadie ama lo que no conoce. Conocer cada vez más de María nos va a llevar a amarla más. Así es. Y amándola más, conociéndola más, vamos a conocer también, como hijos, sus virtudes. Así es. Las virtudes de María, ser obediente, fiel, mujer orante, disponible, dispuesta a todo. El fiat de María es una disponibilidad total. Aún con riesgos. Claro. Ante este riesgo que estamos viviendo, ante esta amenaza, ¿qué podríamos hacer también pidiéndole a María? Porque vemos que esto no baja, ¿verdad? Hasta el momento. María, algunos podrían decir, nos está dejando solos. No, creo que tendríamos que aprender a ver cómo vamos realmente. Yo creo que en el estado de ánimo de las personas en este tiempo de pandemia ha habido de todo. Ha habido enojo, ha habido coraje, frustración, depresión, ha habido sensibilidad al flor de piel, ¿no? Entonces, todo eso son sentimientos humanos, sensaciones que, bueno, las estamos experimentando y son parte de. Pero creo que ahí tenemos también que identificar que delante de nuestra fe, y en este caso la presencia de María, nos da calidez, nos da cobijo y nos da esperanza. Ella sufrió varias pandemias, es más, persecuciones. Vaya, mataron a inocentes, ¿verdad? Y ella estuvo siempre presente, caminante, cumpliendo la voluntad de Dios. Padre, lamentablemente se nos termina el tiempo en televisión, pasa rapidísimo. Qué sabroso de veras es platicar contigo. Fuimos compañeros en Roma, ¿verdad? Estudiando y ahora estando aquí, de veras es un gusto recibirte. Algo que quieras redondear sobre la proclamación, 70 años de la proclamación del dogma de la Asunción. Sí, solamente que vivamos este quincenario con un sentido profundo de fe. De fe, primero en Dios Salvador, pero de fe en que la presencia de Dios se manifiesta en la Santísima Virgen que se ha quedado con nosotros como guía en el camino. Y que en esa guía del camino descubramos que no estamos solos. Eso. Que no estamos solos, que Dios está con nosotros,
con este cariño maternal de la Santísima Virgen. Y más allá, y más allá de aprender o no aprender los lenguajes técnicos del dogma, saber que es una verdad que la Iglesia nos propone y que nos enseña para que caminemos juntos. Padre, mil gracias. Padre Gracias. Felipe Gutiérrez, de veras teólogo en teología antidogmática. Gracias por estar con nosotros y también gracias a todos ustedes. Esta fue una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes en coproducción con Correo Diocesano. El día de hoy hablamos sobre a los 70 años de la proclamación del dogma de Nuestra Señora. Siga con nosotros en este canal y vamos a estar durante todo este quincenario, ya que no va a haber peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Aguascalientes. Lo vamos a seguir aquí cercano a todos ustedes. Nos vemos la próxima y que viva Nuestra Señora de Aguascalientes. Este próximo 15 de agosto no va a haber tampoco romería, pero los invitamos también a adornar las puertas de nuestras casas ese día y también nuestros automóviles, no para hacer rondín, sino para hacer una romería especial. La romería la haces tú. Gracias, nos vemos la próxima. Yo soy el Padre Ernesto Bernal y gracias, de veras, nos vemos aquí muy pronto. Hasta luego.